Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a hacer la clase de literatura. Muy bien. Fecha 8 del 4 del 2020. Bien, hoy vamos a hablar sobre el medievalismo europeo, del cual vamos a irnos desde la caída del Imperio Romano. Ahora, te dice, después de la caída del Imperio Romano, ¿qué hace Europa? Europa se divide en varios reinos. Dentro de esos reinos, ¿qué van a haber? Reyes. Dentro de esos reinos que ahora ya nosotros conocemos en toda Europa, cómo se separaron, existen reyes que que consignan tierras. ¿Por qué consignan tierras o dan las tierras al pueblo? ¿Por qué? Porque a pesar de que estaban divididos en reinos, ¿qué hacían? Habían personas que venían a atacar de un reino a otro. ¿Y qué hacían entonces los reyes? Ellos pagaban, o sea, los apoyaban a las personas que le habían regalado la tierra. ¿Para qué? Para que ellos, con lo que ellos producieran, le dieran una parte al rey. O sea que ellos pagaban por su protección, muy bien, por su protección. Entonces, ¿qué se da? Se da un estancamiento cultural. ¿Por qué? Porque en esta época, ¿quién dominaba? La iglesia romana. Todo, todo alrededor de Europa estaba centrado en la iglesia. Entonces, por eso se da un estancamiento cultural. Ahora, dentro de las características del medievalismo europeo tenemos el teocentrismo. ¿Qué es un teocentrismo? ¿Qué es un teocentrismo? Ah, bien. El teocentrismo viene a ser el poder, el poder acumulado en una sola persona. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, aparte, el teocentrismo era en sí lo que te he explicado, pero todo el pensamiento era a un ser divino. Todos sus pensamientos o afirmaciones eran sobre Dios. Luego de eso, otra de las características es la aparición de juglares. ¿Quiénes son los juglares? Los juglares son aquellas personas, ya, que van a ir de pueblo en pueblo. Son como cómicos ambulantes que van de pueblo en pueblo, pero ¿qué es lo que hacen? Van a narrar qué aventuras a través de poesías, de las cuales ellos eran muy famosos porque ofrecían espectáculos callejeros en las plazas públicas de las ciudades. Su temática era heroica. Siempre había un héroe que rescataba princesas, que mataba monstruos, que llegaba a ser rey, ¿no? Y que al final heredaba todo un reino. Entre esa temática heroica existen dos clases. El mester de juglaría y el mester de clerecía. El mester de juglaría viene de juglares, de aquellas personas que iban de pueblo en pueblo. Por eso que todas sus narraciones poéticas que ellos tenían eran anónimos. O sea que no correspondía o no tenían un autor específico. Nadie sabía quién lo había hecho. De ahí su poesía era popular. ¿Por qué la poesía era popular? Porque usaba un lenguaje más sencillo dentro de todo el pueblo que había ahí. Y la transmisión era oral, todo era narrado, cantado o orado. En cambio, en el mester de clerecía vienen a ser los clérigos. ¿Quiénes eran los clérigos? Los clérigos eran los mismos sacerdotes, pero su temática era más de amor, de enamoramiento, siendo sacerdotes, pero también tenía una finalidad didáctica.
¿Sabías que el clero o dentro de ellos le enseñaban al propio rey? Claro, ellos se consideraban los más cultos de esa época. Por eso que el lenguaje que ellos van a utilizar es un poco más sofisticado. ¿Cuál es el menester de juglaría más popular? Lo tienes en tu guía. Se llama Beowulf. Perdón. Beowulf fue toda esta aventura ya va a desarrollarse en Dinamarca. El espléndido castillo de Erebor se ve asolado por el gigante ogro Grendel, que vive en las ciénagas e inicia una serie de ataques que se prolonga por 12 años. Tú imagínate cómo estará ese rey, 12 años que no pueden matar a ese ogro. El rumor llega a los oídos de las gautas. Las gautas eran como mensajeras, eran mensajeras dentro. Se presenta en el palacio del joven Dreyfus, príncipe gauta procedente de Suecia meridional, con un grupo de sus partidarios y ofrece al monarca destruir al monstruo. O sea, Dreyfus va hasta ese reino y le garantiza al rey que lo va a destruir a su ogro para tener la recompensa que el rey en ese entonces había dejado. Grendel regresa esa misma noche a Erebor, derriba sus puertas y devora a uno de los guerreros. Beowulf acude en ayuda de la guardia, tragándosela en lucha cuerpo a cuerpo con el engendro, que solo puede liberarse de su agresor perdiendo uno de sus brazos y huyendo herido a su cueva. A la mañana siguiente, todo es regocijo en Erebor, pero por la noche, Wonja, la madre de Grendel, mucho más monstruosa que su hijo, se presenta para vengarlo. Mata a Enker, hombre de Hrothgar, y se lleva el brazo de su hijo. Beowulf y su comitiva siguen el rastro hasta su cueva. Beowulf y Wonja combaten en un recinto submarino iluminado por fuego inexplicable, y el Gauta da muerte a la fiera, entregada las riquezas prometidas a Dreyfus. El héroe parte a su tierra. Esto es un fragmento de la obra oral o la poesía oral, pero ahí no termina. Después de esto, después de que el héroe regresa a su tierra, se vuelve a casar, pero lo que el otro rey tenía era un pequeño cuerno dorado, del que ellos, el que lo poseía, iba a tener, todas las riquezas, pero a la vez tenía una maldición. Sería bueno que ustedes busquen la película, porque hay una película, está en dibujos animados también, y verifiquen esta pequeña obra, poesía popular. Es buenísima. Ahora, por aquí he visto preguntas que te pueden trabar un poco, pero todo está en la guía. Te dice aquí, ¿qué género literario viene a ser la obra de Dreyfus? ¿Qué especie es? La especie es poema épico. Es un poema épico anglosajón. Creo que ese era el más... Porque son las características, lo tienen, los personajes también. El género, ¿qué género es? Te lo dije, ¿qué género es? Narrativo no puede ser.
Es un género. ¿Qué género literario es? Es una poesía, claro, es una poesía. Poesía. ¿Cuántas partes se presenta la obra literal? 2. ¿Cuáles son las características del medioevo europeo? ¿Cuáles eran las características? Teocentrismo, aparición de juglares y tema heroico. Bueno, ojalá que haya podido despejar tus dudas en todo esto. Esto será hasta la próxima clase. Gracias.